penales. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, todos. Habla Gonzalo Iñigo Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, en este espacio que nos concede cada semana RCR 750M, también disponible a través de rcr.tv e incluso a través de su canal de YouTube en vivo. Busquen RCR en vivo y les va a aparecer pues este programa y toda la programación en general de RCR 750 AM. Bueno, les saludo muy cordialmente, reitero, de parte de todos nuestros voluntarios, integrantes, colaboradores de Foro Penal y muy especialmente también en nombre de todo nuestro equipo de RCR 750M, que todas las semanas pues hace posible que podamos estar con ustedes conversando sobre este tema que para nosotros es fundamental, es nuestro leitmotiv, nuestra razón de vida, que es el de los derechos humanos. Bueno, hoy vamos a tener un programa, al igual que el de la semana pasada, también quizás un poco didáctico, porque aprovechando que la semana pasada pues tuvimos noticias de la declaratoria con lugar pues de una petición que se hizo desde el Foro Penal hacia uno de los organismos de la ONU, que es el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, pues se decretó, se terminó de emitir pues una opinión en la que se dictaminó que el caso de Emirlendris Benítez, actualmente arbitrariamente detenida en el INOF, era en efecto, tal como lo acabo de decir, pues una detención arbitraria y se recomendó al Estado venezolano su inmediata liberación. Recordemos que Emirlendris Benítez es una joven mujer que fue detenida en el año 2018 arbitrariamente, estaba embarazada en el momento de su arbitraria detención, y lo voy a repetir 1000 veces, a consecuencia pues de los malos tratos y de la situación que presentó, pues perdió su bebé. Y fíjense, desde 2018 hasta acá, ya estamos en 2022, sigue arbitrariamente detenida, no avanza su proceso. Y bueno, en razón de todo esto es que se ha decretado pues como arbitraria su detención, y lo ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. ¿Qué es esto? Esto es un grupo especial, una task force, como se le podría decir en inglés, particular, que se constituyó en 1991 por una resolución de la Asamblea, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para evaluar específicamente a nivel internacional cuando se estaban produciendo detenciones arbitrarias. En este sentido es importante primero desglosar un poco qué es lo que se entiende en este grupo de trabajo como una detención arbitraria. Y lo primero que ellos nos dicen es que ciertamente una detención arbitraria es aquella que se produce contra la ley, pero la experiencia ha demostrado que en algunos países son las mismas normas, las mismas leyes, las que de alguna manera violentan esos criterios internacionales, esos parámetros universales que se deben respetar para privar de su libertad a una persona. Entonces, fíjense, no es solamente una detención arbitraria la que es contra la ley, también lo es la que incumple con los estándares mínimos internacionales que se deben respetar al momento de privar de su libertad a una persona. Recordemos que hay diferentes modalidades que son atendidas por diferentes tratados internacionales. Por ejemplo, está
el arresto, que es el acto formal material de la aprehensión. Luego está la detención, que es cuando ya un organismo de autoridad pues decreta formalmente que esa persona tiene que estar privada por lo menos preventivamente de su libertad. Y luego está lo que es ya la condena propiamente dicha, el preso formalmente dicho, que es el que ya ha sido formalmente condenado. En todos estos niveles se pueden presentar arbitrariedades, y es de esto de lo que se ocupa este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, y es este organismo el que ha emitido esta opinión, la 74-2021, si no me falla la memoria, en el caso de Emir Landris Benítez, destacando que su detención es francamente arbitraria y en consecuencia recomendándole al Estado venezolano que de inmediato la libere. Y es en este contexto en el que quiero hacer pues este desarrollo que vamos a trabajar el día de hoy. Como ya les dije, bueno, ¿qué es el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias? Bueno, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias es una instancia internacional de la cual, por cierto, como nosotros somos miembros de la ONU, es decir, Venezuela es miembro de la ONU, nosotros también somos parte, cuya misión principal consiste en investigar los casos de privación de libertad, ordena la detención de esa persona, pero hay un requisito adicional que tiene que cumplirse, que es que esa orden judicial tiene que ser válida, no puede ser cualquier orden judicial, ¿no? Entonces, de eso se ocupa el grupo de trabajo. Hay varias metodologías de las que se sirve este grupo de trabajo para llevar adelante su cometido, para adelantar sus funciones. La primera es la de la presentación de peticiones. Eso fue lo que hicimos nosotros desde el Foro Penal, en el caso de Emir Landris Benítez, la presentación de peticiones individuales, en las cuales pues hay que cumplir toda una serie de requisitos, hay que llenar unos cuestionarios, hay que presentar evidencias, en los que se pruebe que ciertamente una persona está detenida, y no solamente está detenida, sino que su detención es arbitraria. Luego está también la emisión de acciones urgentes. Muchas veces este grupo de trabajo ha emitido lo que se denomina una acción urgente, es decir, un llamado urgente a la autoridad para que libere a una determinada persona cuando se demuestra, por lo menos a título provisional, que esa detención de la persona es francamente arbitraria. Y luego está el otro método que ellos tienen para trabajar, que es el método de la visita in loco, es decir, la visita a los países que son miembros de la ONU, ¿no? De esos tres mecanismos de trabajo surgen pues diversas consecuencias. Del primero, por ejemplo, surgen pues estas opiniones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en las cuales se califica como arbitraria una detención. También las acciones urgentes pues tienen efecto inmediato, deberían ser respetadas por los países. Lamentablemente muchos países no las respetan, no las acatan. Y luego tiene pues estas visitas locales, que también hacen pues una revisión general de cómo se está manejando la privación de la libertad de las personas en un determinado país, y de allí surgen, por cierto, informes anuales en los cuales se analiza un poco, se revisa un poco cómo está la situación del derecho a la libertad personal a nivel mundial, ¿no? De más está decir que Venezuela está pues en este sentido raspada, como ya lo comentábamos en el programa anterior. Se utiliza en Venezuela la detención preventiva, básicamente como un mecanismo de represión, de intolerancia. Es una prisión preventiva además que desnaturaliza su propia función, porque no se ejecuta conforme a las leyes, sino simplemente como para adelantar una sanción a quien el gobierno necesita neutralizar. Y bueno, y sobre esta tela pues tenemos muchísimo que cortar, ¿no? De eso ya hablamos en el programa pasado, no me quiero extender mucho sobre eso, pero bueno, eso es básicamente lo que es y de lo que se ocupa el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Hay que cumplir, sí, ciertamente, ya desde el punto de vista formal, algunos requisitos importantes para presentar solicitudes ante este organismo. Uno de esos requisitos, por cierto, es importante tomarlo en cuenta, es el de tener la autorización expresa de la persona o de la familia de la persona para proceder ante ese grupo de trabajo, en la que se incluye además esta referencia obligada a lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, que se le diga a la persona cuáles pueden ser las consecuencias de esto, porque evidentemente una vez recibida una petición, una solicitud ante ese grupo de trabajo,
¿qué va a pasar? El grupo de trabajo de inmediato va a verificar que lo que se está firmando allí, y una de las maneras de verificarlo es notificando al Estado de qué se trata. Entonces, a veces eso puede traer consecuencias negativas para la persona que interpone esa acción, qué sé yo, que tengan que ver con más represión, con que lo castiguen más dentro de la celda en la que está arbitrariamente detenido, etcétera. Y de todos esos riesgos, pues uno como abogado está obligado a advertir a nuestros representados, ¿no? Entonces hay que tener esa autorización, hay que llenar un cuestionario. Es un formulario quizás un poco largo, pero en realidad es sencillo, en el que, entre otras cosas, fíjense, hay que destacar bajo qué categoría o categorías de detenciones arbitrarias, según los métodos de trabajo de este grupo, estaría esta persona, ¿no? Y fíjense, las categorías son básicamente cinco categorías. Toda esta información, por cierto, está en la página web del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Quien quiera investigar un poquito más de esto o sobre esto lo puede perfectamente hacer. Entonces les decía yo, son 5 categorías. Fíjense que aquí tengo que marcar una diferencia con lo que nosotros hacemos en el Foro Penal. En el Foro Penal nosotros tenemos una categorización de los que son presos arbitrarios, sí, pero por motivos políticos. Es decir, nosotros lo que nos dedicamos es a identificar cuáles de esas detenciones arbitrarias son detenciones arbitrarias que responden a finalidades o a objetivos políticos. Esa es la categorización que nosotros hemos hecho. Fíjense que nosotros decimos que toda prisión política es necesariamente arbitraria, mas no toda detención arbitraria es necesariamente política. Y así lo explicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber detenciones arbitrarias que no tengan una motivación política. A ver, fíjense, yo le pongo este ejemplo a mis alumnos cuando les explico este tema. Imagínense ustedes el caso de una muchacha muy bonita en cualquier zona humilde de aquí de nuestro país, que tiene su novio, que tiene su esposo, ¿ok? Y que sin embargo es también cortejada por un funcionario policial que no acepta que esta muchacha no pueda salir con él o no quiera salir con él, por ejemplo, porque tiene su novio, porque tiene su esposo. Entonces imagínense ustedes que este señor agarra y, para tener por lo menos unos días de libertad para proponerle a esta muchacha que salga, va y detiene al novio, va y detiene al esposo, ¿ok? Y lo deja preso varios días allí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de acercarse a esta muchacha y mantener neutralizado al otro mientras él busca salir con esta muchacha. Ahí hay ciertamente una detención arbitraria, porque es una detención que no tiene motivo legal alguno. Hay un impulso voluntario, un impulso personal de este funcionario de aprovecharse de su puesto para tratar de obtener en este caso sería, y suena poético, pero sería una ventaja amorosa o erótica sobre esta muchacha, ¿no? Pero fíjense ustedes, no es una detención arbitraria por motivos políticos. Los motivos políticos serían ya otros, que son los que hemos categorizado nosotros en el Foro Penal. Por eso les digo, no toda detención política o todo preso por el motivo político es necesariamente un preso arbitrario. Es decir, hay arbitrariedad en su detención, pero no toda detención arbitraria es necesariamente política, y esto hay que distinguirlo. Y el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, pese a que sí involucra algunos aspectos que se identifican con lo que podría ser ciertamente, desde la perspectiva del Foro Penal, una detención política, ellos no califican esas detenciones como detenciones políticas, las califican en todo caso como detenciones arbitrarias. Y esto es de lo que se ocupa el grupo de trabajo de la ONU, y es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces no es necesariamente correcto afirmar que es que allí se califica a los presos como presos políticos. No, los que hacemos ese trabajo somos nosotros, somos los del Foro Penal. Nosotros evaluamos las detenciones arbitrarias y de allí, dependiendo de las motivaciones y de las causas que tengan, nosotros podemos discernir, podemos interpretar si esa detención es arbitraria por motivos políticos o si es sencillamente una detención arbitraria. Y punto. Ese es un proceso que nosotros lo llevamos a cabo, por cierto, con bastante meticulosidad. Y por eso a veces la gente se pone brava con nosotros. Es importante que se diga también. A veces la gente dice, no, es que mi hijo es un preso político. A ver, señor, aquí hizo su hijo. No, bueno, él estaba estafando al gobernador tal, y el gobernador lo descubrió, y el gobernador abusó de su poder para meterlo preso. Entonces, bueno, ya va, señora. Ciertamente, si uno analiza el caso y ve que hay violaciones a la ley, podría calificarse la detención como arbitraria. Pero no es una detención arbitraria por motivos políticos, porque su hijo estaba cometiendo un delito, ciertamente. Entonces, a veces uno tiene que ser así como los médicos, ¿no? Que tienen que decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
pero ese trabajo es el que ha permitido depurar y que la base de datos del Foro Penal sea respetada tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Ese trabajo de minuciosa revisión, de minucioso análisis de cada uno de los casos, porque no todos los casos, lamentablemente, pueden ser calificados como detenciones arbitrarias por motivos políticos. A veces solamente pueden ser calificados como detenciones arbitrarias, lo cual es una violación a los derechos humanos, ciertamente, pero no es una violación a los derechos humanos producto de la represión política, que es de lo que se especializa o en lo que se especializa el Foro Penal. Pero todo esto venía porque yo les quería explicar un poco cuáles son, de acuerdo a ese grupo de trabajo, las categorías que indican que una detención es arbitraria. Son 5 categorías. La primera categoría es cuando se hace absolutamente imposible invocar una base legal que justifique la privación de la libertad, ¿ok? O cuando se hace absolutamente imposible reseñar, invocar, repito el verbo, una base legal que permita mantener a una persona detenida. ¿Okay? Y esto es muy importante, muy importante. Entonces, fíjense, cuando una persona se la detiene por hacer algo que no es delito, esa detención ya per se es, de acuerdo a los criterios del grupo de trabajo, esa primera categoría, una detención arbitraria. Pero vamos a suponer que la persona se la detiene porque en el contexto inicial de la averiguación pareciera que pudiera haber estado incurso en un delito. Está bien, en ese momento la detención es, por lo menos así en principio y analizada, una detención justificada, no una detención arbitraria. Pero, por ejemplo, si una persona tiene que ser presentada, como ocurre en nuestro país, ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión, y esa persona no es presentada en ese plazo, sino se la presenta, como ha ocurrido lamentablemente muchas veces, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año ha pasado una persona sin que se la presente ante esa autoridad judicial. Ya ese motivo original de la detención, que pudiera haber sido válido, se desnaturaliza. Entonces no hay base legal para mantener a la persona detenida. Porque ¿qué pasa? Si pasan las 48 horas y a ti no te presentan, se supone que es que no hay medios de prueba contra ti, no hay nada que indique que hayas podido cometer un delito, te deberían liberar de inmediato. Si no te liberan, ya esa detención se convierte en una detención arbitraria. Ese es el primer criterio, que haya base legal para detener o para mantener detenida a una persona de acuerdo a las instrucciones de la autoridad. La segunda categoría, y fíjense que en esto es donde yo les decía que el grupo de trabajo de alguna forma sí analiza, sí revisa las motivaciones políticas que pudiera tener una detención. La segunda categoría tiene que ver con el hecho de que la persona sea detenida no por cometer un delito, sino porque ha ejercido sus derechos o libertades. Derechos y libertades que están proclamados ¿en dónde? En los tratados y pactos internacionales, que son los estándares, los parámetros internacionales, que de alguna manera se tienen que ponderar en esta categoría. Entonces, por ejemplo, si una persona es detenida porque se asoció válidamente con otra para constituir un sindicato, por ejemplo, esa detención es arbitraria. Si una persona es detenida porque estaba protestando pacíficamente, esa detención es arbitraria. Si una persona es detenida porque estaba expresando su opinión válidamente a través de un medio de comunicación, por ejemplo, sin que esto signifique una opinión ofensiva o difamatoria de nadie, es decir, que sea una opinión que no de ninguna manera constituya delito, esa detención de esa persona que está emitiendo esa opinión válida y pacífica, pues también es una detención arbitraria. Y así sucesivamente hay todo un catálogo de derechos cuyo ejercicio es válido y que si la persona es detenida en ejercicio de esos derechos, pues se puede hablar perfectamente del ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo, el ejercicio del derecho al voto, el ejercicio del derecho a elegir a nuestros gobernantes, etc. Si una persona está ejerciendo válidamente esos derechos y se la detiene, ahí la detención se convierte, de acuerdo a esta categoría segunda del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, se convierte en una detención arbitraria. La tercera categoría tiene que ver con la inobservancia de las pautas internacionales, de los estándares internacionales, relativas a qué? Relativas al derecho a un juicio imparcial, ¿ok? Relativas al ejercicio de una acción legal válida e imparcial contra una determinada persona. Por ejemplo,
si a una persona se la está acusando de la comisión de un delito y resulta ser que el juez que está manejando esa causa es familiar directo de la supuesta víctima de ese delito, ese juicio no puede ser imparcial. El juez va a estar condicionado por la relación que tiene con la víctima en su decisión y no va a poder ser objetivo o imparcial al momento de sentenciar. Entonces, si se demuestra que una persona ha sido detenida en violación de esa garantía de ser juzgado o ser investigado por autoridades imparciales y objetivas, ahí también se convierte entonces esa detención en una detención arbitraria. Fíjense, yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en un juicio militar hace unos años y una de las cosas que nosotros denunciamos fue que las autoridades que estaban investigando a esa persona en concreto no eran autoridades imparciales. Y los jueces, en ese momento estaba constituido ese tribunal por 3 magistrados, los jueces nos dijeron que no teníamos prueba de eso. Y yo agarré y le dije al juez que leyera por favor, o que le pidiera al alguacil o al secretario que leyera por favor el oficio que daba inicio a la investigación. Esta era una persona que estaba siendo arbitrariamente detenida por expresar opiniones contra el gobierno, en ese caso, ¿no? En el caso que yo estaba llevando. Y cuando comienza a leer el oficio, dice el oficio lo siguiente, algo así como: reciba usted un saludo bolivariano, patriota, chavista, rodilla en tierra, no sé qué. O sea, todas esas cosas. Nosotros comprometidos con esta revolución, siempre presentes, rodilla en tierra y todo ese tipo de cosas, abrimos una investigación contra fulanito tal por sus opiniones difamatorias contra esta revolución maravillosa y tal, no sé qué. O sea, el oficio mismo ya en su forma delataba que esa investigación había sido abierta por una autoridad que no estaba procediendo con imparcialidad. Por supuesto, en ese momento no logramos nada, pero dejamos en evidencia esa situación. Entonces, en ese caso, esa detención habría sido ordenada o instruida por un cuerpo de investigaciones que francamente no podía ser calificado como imparcial, porque si se trata de supuestos delitos contra el poder, no puede ser o contra una parte del poder, mejor dicho, contra una ideología del poder, mejor dicho. No puede ser una persona que está completamente ideologizada la que investigue objetivamente a una persona, porque eso no va a pasar, jamás va a ser imparcial. Esa es la categoría 3, entonces. La categoría 4 es un poco más precisa, un poco más limitante. Dice que cuando los solicitantes de asilo, los inmigrantes, los refugiados, etcétera, son objeto de detención administrativa. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Llega la gente y las mandan a lo que es las autoridades de aduanas, etcétera, y las mantienen allí en una detención que no es judicial, no es que la decrete un juez, no, es una detención administrativa. Entonces, cuando esas detenciones administrativas de refugiados, de inmigrantes, de exiliados, etcétera, de los solicitantes de asilo, se producen y no hay posibilidad alguna de recurso judicial o no hay posibilidad alguna de que un juez revise esa causa, esa detención también es arbitraria. ¿Por qué? Porque el principio general internacional es que tu detención solo puede proceder en 2 casos: cuando te agarran flagrantemente en el momento en el que estás cometiendo un delito o después de que ha venido un tribunal y ha ordenado tu detención. Pero es un tribunal el que la ordena, no cualquier autoridad, un tribunal el que la ordena. A mí me llama mucho la atención, uno lo escucha mucho en nuestro país, pero también lo escucho mucho en países como Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte. Eso es, bueno, práctica regular. Cuando viene un presidente, por ejemplo, un primer ministro, y dice: he ordenado la detención de fulanito. El presidente no puede estar ordenando la detención de nadie. No puede. Eso no es competencia de un presidente. El presidente es el líder del poder ejecutivo. El poder judicial es otra cosa. Pero lamentablemente eso pasa. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, tenemos entonces detenciones arbitrarias. Y hay otra, la quinta categoría, es cuando la privación de libertad constituye en sí misma una violación del derecho internacional por razones de discriminación basada en el nacimiento, en el origen nacional, étnico, social de una persona, en su idioma, en la religión que tiene, en su situación económica, en sus opiniones políticas. Aquí también se mete el grupo de trabajo también con el tema político. Por ejemplo, discriminación de género, discriminación por orientación sexual, discapacidad u otras circunstancias. Cuando de eso se puede derivar pues una violación a los derechos humanos,
que tenga que ver con, que tenga su base, su nacimiento, su fuente en esa discriminación, entonces estamos en presencia evidentemente de una detención arbitraria. Por ejemplo, hay países en los que a las personas se las detiene simplemente por su orientación sexual. Hasta hace nada, por cierto, porque esto acaba de ser declarado nulo por inconstitucional. En nuestro país, en el Código Orgánico de Justicia Militar, se castigaba a las personas que sostuvieran relaciones sexuales contra natura, es decir, relaciones sexuales que, de acuerdo a este término contra natura, históricamente han sido interpretadas como las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Esto es una discriminación, tú no puedes detener a una persona por sus preferencias sexuales, lo dice el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, y así está estipulado en los tratados internacionales. Fíjense lo que pasa ahorita con el tema de los talibanes. A las mujeres se las detiene básicamente por motivos religiosos y por ser mujeres. No porque hagan daño ni porque hayan cometido alguna infracción que sea desde el punto de vista penal reprochable, no, sino por su género se las detiene. Ocurren casos también de discriminación activa con los transexuales, con cualquier otra persona pues, que tenga de alguna manera una identidad de género o una preferencia sexual determinada. Hay muchos países en los que esto conduce a detenciones. Y cuando se producen entonces estas detenciones por estos motivos, estamos hablando entonces ciertamente de detenciones por motivos arbitrarios. Entonces, ¿qué pasa en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU? ¿Qué se hace allí? Bueno, uno presenta un formato, una solicitud donde identificas plenamente a la persona, te identificas tú como su representante legal, dejas tus datos de contacto, explicas dónde y cuándo se produjo el arresto, después explicas dónde y cuándo se produjo la detención, es decir, la orden judicial que, si es que está presente, que ordenó mantenerlo privado de su libertad, incluso explicas, si toca el caso, si se produjo o no una sentencia condenatoria en su parte, en su contra. Después explicas, y esto es lo importante, y por eso les mencionaba yo estas categorías, después explicas por qué en tu criterio esa detención es arbitraria, pero no lo puedes decir desde un punto de vista netamente de tu opinión personal, sino que tienes que hablar esas categorías, esas 5 categorías que están allí, y analizar en cuál de esas categorías pues puede estar incursa esa detención arbitraria en particular. Eso es básicamente lo que se hace allí. El Grupo de Trabajo revisa ese documento, le hace una notificación evidentemente al Estado y a los organismos agraviantes, es decir, a los que están ejecutando esa detención arbitraria, les pide información para contrastarla. Todo el mundo a nivel internacional, y esto es bueno que sea así, todo el mundo tiene derecho a la defensa, incluidos los Estados, incluidos los organismos agraviantes. Entonces, bueno, ellos también le piden a esos organismos agraviantes que cuenten su parte de la historia, para ver qué es lo que está pasando allí, y después de recibir pues toda esa información ellos emiten opiniones. La opinión de Mirletris Benítez acaba de salir, y por eso venía a colación y viene todo este programa para eso. La opinión sobre la detención arbitraria de Mirletris Benítez acaba de salir, salió el año pasado, pero fue publicada el 24 de enero de este año, ya su versión pública, y le hace varias recomendaciones, por cierto, bien contundentes, al Estado venezolano, esta opinión, y le dice, mira, tienes que liberarla, pero más allá de eso también dice algo, lo destacaba Julio Enríquez, nuestro coordinador legal internacional, dice que en sus momentos iniciales, el arresto que se produjo contra ella, como no se tenía información de ella, incluso fue presentada fuera de los lapsos correspondientes, etcétera, eso se identificaba también con lo que es una desaparición forzada de personas, y ahí está eso, ahí está reconocido eso. Y eso sirve para muchísimas cosas. Lo primero que se está haciendo con eso, ya están los abogados del Foro Penal, Estefanía Migliorini, por cierto, abogada del Foro Penal de Mirletris Benítez, está en eso. Llevar eso al tribunal. Es decirle, mira, aquí tienes una opinión de un organismo internacional en el cual el Estado presentó también sus alegatos, que dice que esta detención que tú estás manteniendo es una detención arbitraria y ilegal. Que a veces los tribunales no le hacen caso, o en la generalidad de los casos los tribunales no le hacen caso a eso. Bueno, sí, eso es cierto, eso es verdad, pero hay que tener mucho cuidado, con eso, porque ya cuando tú presentas esa situación, cuando tú presentas ese acto ante los tribunales, te das cuenta de que la actitud de los tribunales cambia, ¿no? Porque ya están bajo la lupa, ya están bajo la percepción
el organismo, el juez, incluso el nombre del juez, está ya en los archivos de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, es importante esto, es muy importante, sumamente importante, porque pareciera ser que no tiene peso o no tienen peso estas decisiones, pero no, sí lo tienen, y a la larga, sobre todo cuando se dan esas decisiones de negociación política, esas decisiones, esas opiniones de los organismos internacionales pues tienen muchísimo peso, y ayudan muchísimo a que las personas sean finalmente escarceladas, ¿no? Bueno, me toca hacer el primer corte. Después de esto vamos a hacer un poquito más un análisis de cómo es que trabaja, valga la redundancia, este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Vamos con la máquina de la retención también después en el segundo segmento. Pero los invito a que se queden entonces con nosotros en este momento. Esperemos que finalice este espacio publicitario de nuestros amigos de RCR 750M para que en unos breves minuticos volvamos con más de Aquí se habla libertad con Gonzalo Ignacio Santomé, su servidor de Foro Penal. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. 1. El efecto invernadero hará que haya más calor en el planeta.
La consecuencia de una mayor acumulación de energía en la atmósfera, más que aumentar la temperatura que uno siente, hará que el clima sea más impredecible, y esto va desde sequías más fuertes hasta inviernos más extremos. Por eso hace tiempo se le dejó de llamar calentamiento global y ahora se llama cambio climático. 2. Si yo cambio mis bombillos a bombillos ahorradores, ahorro más porque duran más. Los bombillos ahorradores consumen menos energía y deberían durar más, pero en Venezuela duran muy poco debido a las caídas de tensión, que reducen enormemente su vida útil. Además tienen mercurio y en Venezuela no hay manera de desecharlos correctamente. 3. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje del papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si están las computadoras, iPads, celulares? 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, buenos días. Aquí estoy de vuelta, Gonzalo Imiol Santomé, director y vicepresidente del Foro Penal, en esta nueva edición de Aquí se habla libertad, donde todas las semanas conversamos sobre temas que tienen que ver con los derechos humanos en nuestro país. Les estaba hablando yo con ocasión a la publicación de esta decisión, de esta opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en el caso de Milagros Benítez, un poco de qué es este grupo de trabajo, de qué se ocupa, cuáles son las categorías que considera dentro de lo que puede ser tenido como una detención arbitraria. Y yo les decía todo esto, ¿por qué? Porque se acaba de producir pues, esta decisión que es muy importante. Y fíjense que ellos dicen en la decisión, les voy a leer algunos extractos antes ya de pasar a otros aspectos. Dicen que la detención de Milagros Benítez es arbitraria porque está dentro de las categorías que ya les mencioné, la categoría 1, la categoría 3 y la categoría 5. Fíjense, con respecto a la categoría 1, dice que la señora Benítez fue detenida en Acarigua al pasar por un puesto de control policial mientras iba en carretera en compañía de un miembro de su familia y de dos personas más a las que le estaban prestando un servicio de traslado. Es decir, Milagros estaba con su esposo haciendo un servicio de taxi, están trasladando a unas personas allí en Acarigua. ¿Okay? El grupo de trabajo nota, dice aquí, que el gobierno, es decir, el gobierno venezolano, no ha demostrado que la persona estuviera cometiendo ningún delito en flagrancia. ¿Okay? Y no ha demostrado tampoco que existiera en ese momento una orden de captura válida dictada contra la señora Milagros Benítez. En consecuencia, por ese primer motivo, está dentro de la categoría 1 de los grupos de trabajo de las categorías, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, y por eso, por ese primer motivo, ya su detención es arbitraria. Después dice que la detención también es arbitraria porque está la detención de Milagros Benítez dentro de la categoría 3. Dice que no se han observado las reglas fundamentales del debido proceso. No se la presentó cuando se la tenía que presentar y no se han respetado las normas, ni las normas locales ni los estándares internacionales en materia de lo que debe ser una detención, una privación de la libertad válida. Y fíjense ustedes, sobre esto me voy a detener un segundito, dice también que está dentro de la categoría 5. Dice textualmente la decisión sobre Milagros Benítez: el gobierno ha expresado categóricamente que el caso no está ligado a ningún acto de discriminación. Sin embargo, durante los actos de tortura que sufrió, la señora Benítez fue continuamente insultada con peyorativos que hacían relación a su condición de mujer. La tortura a la que fue sometida, la cual fue comprobada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llevó a abortar, pues aún a sabiendas de que se encontraba embarazada, fue golpeada y paralizada. La forma en la que se le han realizado los exámenes ginecológicos a la señora Benítez,
el compromiso sufrido por sus órganos reproductivos por un aborto provocado a golpes, violan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y constituyen un grave acto de violencia que contraría la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que Venezuela es parte. Fíjense ustedes lo importante que un organismo internacional diga esto. Se está acreditando que aquí ha habido este acto gravísimo de discriminación, de violencia contra una mujer, y eso hace que la detención de Milagros Benítez pues también esté dentro de las categorías del grupo de trabajo, particularmente de la última de las categorías de las que hablamos, la categoría 5, cuando la detención tiene como fundamento o ha sido adelantada violando ese deber de no discriminación. Fíjense ustedes, son cosas muy importantes que se dicen aquí. La gente dice, bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Y para qué sirve eso? Bueno, sirve para eso. Estamos registrándolo todo. Y en el momento en el que se pueda hacer justicia, todas estas opiniones tienen un peso importantísimo, porque no son opiniones de Gonzalo, no son opiniones de Alfredo, no son opiniones de cualquier venezolano, no, son opiniones de un organismo internacional especialmente constituido para decidir si una detención es arbitraria o no. Fíjense ustedes, del cual, por cierto, es parte de Venezuela. Entonces, hay muchísimo allí que tomar para eventualmente ese momento en el que se haga justicia. Bueno, con esto cierro brevemente el análisis sobre lo que es el grupo de trabajo y las implicaciones en particular de esta decisión, pero quiero aprovechar estos minuticos que me quedan para hacerles varias invitaciones y para mostrarles también esta otra cara del Foro Penal. Lo primero que quiero hacer es invitarlos este jueves a que estén pendientes vía Zoom. Vamos a después pasar los datos correspondientes a la presentación de este informe que hicimos en conjunto con Amnistía Internacional y con el Centro para los Defensores y la Justicia. El Foro Penal se alió con Amnistía Internacional y con el Centro para los Defensores y la Justicia para emitir este informe que se llama Represión Calculada. Y este informe es muy importante porque directamente se refiere a la relación o a la correlación que existe entre las estigmatizaciones que se hacen, por ejemplo, en cadena nacional o en los programas de televisión oficiales, la relación que existe entre eso y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Es decir, cuando, por ejemplo, un ministro sale diciendo, bueno, aquí hay unos tipos que son unos terroristas y los vamos a investigar, ¿no? Inmediatamente se activa toda la maquinaria represiva y se detiene a esas personas sin que haya pruebas de nada. Bueno, nosotros hicimos pues todo un evento y descubrimos que ciertamente hay una correlación entre lo que se dice y lo que pasa, entre, por ejemplo, la amenaza que se emite en una cadena nacional y lo que pasa después. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos en este momento sujetos a una investigación ante el Tribunal Penal Internacional. Y una de las cosas más difíciles de demostrar en ese Tribunal Penal Internacional es la actuación de los diferentes niveles superiores de las cadenas de mando. Es mucho más fácil precisar quién fue el que torturó que precisar quién fue el que ordenó la tortura. Es mucho más fácil precisar quién fue el que detuvo arbitrariamente a una persona que precisar quién fue el que ordenó la detención arbitraria de esa persona. Y este informe sirve para eso, sirve para demostrar que sí hay una correlación, hay una relación de causa a consecuencia entre las órdenes que se emiten a través de medios de comunicación oficiales y lo que pasa después en la realidad, lo que se materializa después. Y esto permite juzgar no solamente a quienes ejecutan los actos que son violatorios de los derechos humanos, sino también, fíjense esto, a quienes los ordenan. Esto es fundamental. Nosotros vamos a dar esa rueda de prensa este jueves 10 de febrero, en Venezuela la hora es las 11 de la mañana, en México será las 9 de la mañana y en Perú las 10 de la mañana. Y vamos a dar esta rueda de prensa vía Zoom, donde vamos a explicar un poco cuáles fueron los resultados que obtuvimos pues, de esa investigación y cuáles son las consecuencias posibles de esos resultados. Los invito entonces a todos a estar sumamente pendientes de eso. Y también quiero invitarlos, ya esto es una nota más local, quiero invitarlos este sábado a la comunidad Madre Emilia en la avenida Teherán. Esta es la avenida principal de Montalbán, aquí en Caracas, al lado del dispensario Padre Machado, aquí en Montalbán, en Caracas, donde vamos a tener, Alfredo, a mí no nos gusta llamarlos conversatorios musicales, no nos gusta mucho, pero yo lo llamaría
quizás un poco jocosamente combinatorio musical. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, Alfredo y yo somos músicos, pero entonces hemos buscado la manera de combinar esa pasión por la música con la pasión por los derechos humanos. Entonces vamos a estar allá tocando música, ciertamente, tocando algunas piezas que para nosotros tienen pues vinculación directa con todo lo que ha sido esta experiencia de la defensa de los derechos humanos, pero también brindando testimonios y contando las historias de quienes han sido víctimas de esas violaciones a los derechos humanos. Les reitero entonces que vamos a estar este sábado a las 5 de la tarde en la comunidad Madre Emilia, avenida principal de Montalbán, se llama la avenida Teherán, avenida principal de Montalbán, al lado del dispensario Padre Machado, a partir de las 5 de la tarde, en estos conversatorios o combinatorios, como los podemos llamar musicales. La entrada es libre, puede ir cualquiera, puede ir quien quiera, no se le va a cobrar nada por la entrada, y allí vamos a estar entonces contando nuestras historias y también cantando nuestras historias. Entonces, bueno, sábado 12 de febrero a las 5 p.m., Comunidad Madre Emilia, allí estaremos con ustedes en nuestros conversatorios musicales. Y bueno, y ya para cerrar, espero que mi equipo de producción esté listo porque vamos con la máquina de la represión. ¿Cómo está la represión en nuestro país? La máquina de la represión. Al día de hoy en el Foro Penal tenemos registrados 240 presos políticos, 240 presos políticos, de los cuales 13 son mujeres, entre ellas Emilendris Benítez. 132 son militares, el resto son todos civiles, pero además todavía tenemos un adolescente preso por motivos políticos. Desde enero de 2014 hasta acá hemos registrado 15.770 políticos, de los cuales, bueno, tenemos estos 240 presos políticos hasta ahora, pero también tenemos 9.418 personas sujetas a procesos penales arbitrarios, injustos, también por motivos políticos, pero no están presos, están bajo lo que se denomina en derecho medidas cautelares, digámoslo así, en libertad condicional, por decirlo de alguna forma. 875 civiles han sido presentados y han sido enjuiciados por tribunales militares. Esto es una violación grave a los estándares internacionales. Y 11 personas hasta el día de hoy, 11 personas han fallecido siendo presos políticos bajo la custodia del Estado. En este año 2022, estamos empezando febrero, solamente hemos registrado 2 arrestos arbitrarios por motivos políticos. Y bueno, esa es la máquina de la represión, así están las cosas al día de hoy en nuestro país. Y bueno, ya con esto me toca despedir el programa, enviándoles un afectuoso saludo. Recuerden, les tengo 2 invitaciones. La primera, a esta rueda de prensa vía Zoom que vamos a dar sobre este informe que se llama Represión Calculada. Va a ser 11 de la mañana hora de Venezuela vía Zoom. Lo hicimos con el Centro para los Defensores de la Justicia y con Amnistía Internacional. Foro Penal participó directamente en la elaboración de este informe, donde vamos a analizar la correlación entre lo que se dice y lo que pasa, es decir, entre las estigmatizaciones y las amenazas y los arrestos y detenciones arbitrarias que se producen. Y luego también los invito a este sábado 12 de febrero a las 5 de la tarde a la comunidad Madre Emilia, allí en la avenida principal de Montalbán, aquí en Caracas, a las 5 de la tarde, para que escuchen nuestras historias y nuestra música sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Ahí vamos a estar Alfredo y yo, con un grupo de músicos amigos que siempre colaboran con nosotros en esto, y de verdad los esperamos con mucho cariño y con mucha anticipación. Pero bueno, ya me toca despedirme. Quiero saludarles cordialmente en nombre de Foro Penal, en nombre de todos nuestros voluntarios, de nuestra gente, de nuestro equipo, y también saludarles y despedirme en nombre de todo ese equipo maravilloso de RCR 750M, que todas las semanas pues hace posible que podamos llegar a ustedes en este espacio que se denomina Aquí se habla libertad. Hasta la semana que viene, nos vemos y por favor cuídense mucho. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.